Soy José Manuel Casas Rojo, soy internista del Hospital Infanta Cristina de Parla. Y bueno, lo primero que quiero es agradecer a Novartis la deferencia que ha tenido al contar con nuestro proyecto y al concedernos este acceso en nombre de mi hospital. Eh, bueno, la intención que tuvimos al iniciar este proyecto es hacer un poco de exploración de si el análisis de Big Data se podía utilizar con el fin de mejorar resultados asistenciales. Y para ello, bueno, pues analizando datos obtenidos de forma sencilla en los primeros momentos del ingreso de los pacientes a través de urgencias. Y bueno, a partir de ese análisis, pues intentar construir una serie de herramientas digitales que nos permitan ese objetivo de mejorar los resultados asistenciales. A los objetivos que nos marcamos al iniciar este proyecto, el fundamental fue el intentar predecir una serie de desenlaces desfavorables de los ingresos hospitalarios de los pacientes por urgencias. Intentar predecir aspectos tan importantes como puede ser la mortalidad precoz de los pacientes en las primeras horas de su ingreso o la necesidad también precoz de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Otros se referían o se refieren a la aparición de complicaciones durante el ingreso, como la aparición de úlceras por presión o una complicación muy frecuente que es el delirio de los pacientes. Y también intentar predecir el riesgo de reingreso precoz de los pacientes en los primeros 30 días después del alta en pacientes ingresados por determinados problemas, como puede ser la reagudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Había también otro objetivo de predicción, que es la predicción de los días de ingreso hospitalario, que en este caso es un objetivo cuantitativo, los demás son categóricos. Y para ello utilizar técnicas de aprendizaje automático. Lo que lo hace, creemos, un proyecto innovador es la utilización para la obtención de los modelos predictivos del aprendizaje automático, una parte de la inteligencia artificial. Para ello, tengo que agradecer a la empresa Sigesa, que es una empresa especializada en el tratamiento de datos y en la elaboración de este tipo de modelos, su apoyo en la realización de este proyecto. Los algoritmos que se obtienen mediante aprendizaje automático se diferencian con la estadística clásica en que se obtienen directamente de los datos de los pacientes. En estadística clásica es al contrario. Normalmente lo que hacemos es ajustar los datos de los pacientes a una serie de modelos paramétricos preestablecidos. Aquí no, aquí se obtienen modelos predictivos mucho más complejos utilizando los datos de los pacientes. En este sentido, pues esto es una gran ventaja porque nos produce una serie de modelos que son mucho más precisos que los modelos que se puedan obtener generalmente por estadística convencional. Pero tiene también algunas desventajas, como por ejemplo la necesidad de utilizar grandes bases de datos con muchas observaciones y muchas variables, lo cual no debería ser un problema importante contando con bases de datos como las que se disponen en los hospitales, que son enormes, con muchísimos pacientes y muchísimas variables. Y por otro lado, hay que tener cuidado porque a veces, al obtenerse los modelos directamente de los datos, puede ocurrir un fenómeno que se llama sobreajuste y en el que se produce pues, un hecho en el que el modelo es capaz de definir bien a los pacientes o de clasificar bien a los pacientes en las bases de datos y de entrenamiento, pero luego no es capaz de predecir lo que ocurre en los pacientes que no ha visto el modelo. En este caso, en nuestro caso no ha ocurrido así, en parte por la pericia un poco de los matemáticos que nos han ayudado a obtenerlos. Y bueno, pues tampoco se pretende que estos modelos sean exportables a otros centros. Por ejemplo, creemos, y en este sentido está bastante claro, que este tipo de modelos predictivos se deben ajustar a un centro determinado e incluso pues en ocasiones pues hay que ajustarlos si alguna circunstancia pues ha podido cambiar el tipo de paciente que estamos viendo o el tipo de manejo que se está haciendo de ellos.
partir de ahora, lo que pretendemos, en primer lugar, es, a pesar de lo que hemos comentado previamente, intentaremos hacer una validación prospectiva de estos modelos. Las bases de datos que hemos utilizado son bases de datos hasta 2018 y todos sabemos lo que ha ocurrido en el año 2020, por ejemplo, y muchas veces pensamos que puede haber variaciones en el tipo de paciente o en el manejo que podemos hacer de ellos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, el proyecto tendrá que seguir mediante la creación de una serie de herramientas automáticas con el fin de obtener fácilmente, de forma automática, los datos que necesitamos para el cálculo de las predicciones y a partir de ello, pues obtener de forma sencilla realizar, por ejemplo, procedimientos de atención temprana en los pacientes que tengan riesgo de fallecimiento o riesgo de ingreso en UCI precoz, o protocolos para la prevención de las úlceras por presión o del delirium, o para elegir pacientes para unidades que tenemos de hospitalización a domicilio, paciente crónico complejo que tengan riesgo de reingresar de forma precoz por insuficiencia cardíaca o por enfermedad pulmonar obstructiva crónica.